Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les vengo a contar un poco sobre la obra de la familia Pascual Duarte de Camilo José Cela. Esta obra inicia con Pascual diciendo de que él no es malo, pero que no le faltarían motivos para hacerlo. Hace reflexiones sobre su vida, nos hace un comentario muy importante, que dice que hay hombres a quienes son obligados a caminar por el camino de las flores, como otros hombres que son obligados a tirar por el camino de las cabras de chumberas, las cuales son plantas espinosas. Pascual también no especifica el año en que nació, pero no dice que tiene 55 años y que nació en la provincia de Badajoz, que está a 2 leguas del pueblo de Almendralejo. Su pueblo nos cuenta que era caliente y soleado y que era bastante rico en oliva y guarro, guarro que significa cerdo. Las casas estaban pintadas de blancos, y que le daba dolor de cabeza esas casas, ¿no? De verlo. También nos cuenta que la fuente, perdón, que la plaza principal estaba de losa, y que en esta plaza había una fuente que siempre estaba funcionando. Eh, de todas de todas esas casas, la única que le gustaba, según él, nos comenta que era la casa de Don Jesús, ya que tenía azulejos y macetas, y, y era muy bonita a comparación de las otras. También que detrás de su casa, de Señor Jesús, estaba la parroquia. También nos habla también un poco de su casa. Su casa era amplia, pero que no daba gusto observarla. De su casa, nos comenta que es de un solo piso, que era amplia, pero que la única parte de ella que era bonita, según él, era la cocina, ya que era lo más llamativo que se puede decir, y los demás cuartos, si es que se le puede llamar cuarto, ¿no? No describe su casa. En las paredes tiene un reloj que nunca funciona, como también otros que sí. También nos dice que los habitantes de la ciudad viven a espaldas de él, ya que son indiferentes porque no saben de la vida de él. Eh, También nos comenta que él le gustaba pescar, pero que consideraba que no era una actividad de hombres, por lo cual tenía otra actividad que se llamaba, que era la caza, que le gustaba cazar. Y cuando él se iba a hacer esto, siempre iba acompañado de una perrita que se llamaba Chispas. Siempre la acompañaba, hasta que un día nos comenta de que la Chispa se había adelantado del camino, y un día se queda la perrita mirándola a él. Es en esto que siente que la perrita lo estaba juzgando, que la quería incriminar de algo, empezó a sentir cólera. La sangre le hervía, y cuando de pronto usa su escopeta, le dispara a la perrita, matándola en el acto. Dice que fueron 3 ocasiones en las que le dispara. También recuerda un poco su infancia. Dice que su infancia no fue nada agradable. Su padre se llamaba Esteban Duarte Denis. Su padre era portugués, tenía 40 años, era gordo y era bigotón, no describe él. Pascual nos comenta que tenía respeto y no miedo, según él. Era áspero, brusco, y no toleraba de que le contradijeran. Cuando su padre se molestaba, siempre le pegaba a él y a su madre. Su padre y su madre no se atrevían a preguntarle también la razón y motivo por el cual estuvo en la cárcel, pero nos da a entender que ya todo el pueblo sabía, y cuando ya fue un poco más grande se enteró de que fue detenido por contrabando. Como también nos habla de su madre, que su madre era de contextura delgada, flaca, parece, que también tenía un carácter muy fuerte con su padre.
tenía un vocabulario vulgar y dice que sabe Dios que le perdone por las barbaridades que había dicho. Pascual también comenta que estos defectos, tanto de su padre como de su madre, los había sido heredado. Él comenta que también de que él se alegraba bastante cuando su madre le pegaba a su padre y su padre a su madre de manera viceversa. También nos habla de que su madre no quería que él fuese de escuela, y que buscó la manera de que dejase hasta que lo convenció a su padre que deje la escuela. Pero ya para ello Pascual ya sabía leer y escribir, sabía también sumar y restar, lo básico. Comenta que había terminado ya a los 12 años. También nos recuerda cuando nació Rosario, en una tarde que hacía mucha calor, y que la señora Engracia era la partera del pueblo, ¿no? La que se había encargado de ayudar a su madre en el parto. También recuerda un momento duro, ¿no? Cuando su padre estaba en la cocina, en la sala, perdón, esperando, cuando se acerca a la madre, después de haber dado a luz, la golpea. Sabe Dios por qué no se murió, ¿no? Como comenta Pascual. Pascual también nos dice que Rosario se crió debilucha, ya que su madre no tenía leche para darle de lactar a su vez, ya como le comenté, por la delgada, la cochenta que era. Ya Rosario, un poco más grande, hace un viaje a Trujillo, donde el cual estuvo un promedio de 5 meses, pero cuando regresó llega enferma, por lo cual estuvo casi un año en cama. También recuerda a Paco López, conocido como el Estirado, por ser mantenido, ya que le gustaba andar con mujeres y que las mujeres lo mantengan a él. Pascual se molesta con él y casi llegan a los golpes con el Estirado, pero Rosario en ese momento lo separa, y él considera que esa fue la única vez que sintió que perdió una pelea, ya que su hermana se había metido, ya que en esa pelea con el Estirado. Después de eso también Pascual, ahora en su celda, en su narrativa pide disculpas por el poco orden que está narrando desde la historia. También nos comenta de que su madre vuelve a quedar embarazada, y que la señora Gracia, otra vez como le comenté, la parte de ese pueblo, la asistió. Cuando estaba en ese momento del parto, la señora vio que su padre, de Pascual, en su cara tenía como de cólera, odio, de que quería matarlo, por lo cual deciden encerrarlo en un cuarto. Pascual nos comenta que en ese hecho forcejeaba demasiado, gritaba, agruñaba, pero con la ayuda de los vecinos lo lograron encerrar. Pascual también nos dice que el nacimiento de Mario había coincidido con la muerte de su padre, ya que después de 2 días de haber nacido, Mario se fueron a ver al cuarto donde estaba su padre, y le habían encontrado muerto. Don Manuel, el cura del pueblo donde se encuentra, fue el encargado de hacer la ceremonia del entierro. También recuerda que siempre a Don Manuel lo saludaba con un beso en la mano, pero que su mujer le decía que eso era poco hombre, y que también ya luego se había enterado de que él había dicho a las demás personas que que Pascual era como afeminado, y que Pascual se había molestado y que tenía ganas de matarlo. Recuerda que Mario vivió poco tiempo también, ya que nació enfermo, lo cual tuvo complicaciones durante todo el tiempo que vivió.
sufría que sufría de epilepsia, y que tuvo una vida infeliz, ya que ni su madre la quería, su madre no lo quería. Todo nos comenta que tardó año y medio para que pueda probar comida. Comenta que nació tonto y murió tonto. Se salió, le tuvo que enfermedades como sarampión, el trasero, tragaba sangre por la epilepsia. Tanta mala suerte tuvo que un guarro, a la comunidad les comenté que era un cerdo, se había comido sus orejas. También Mario un día tuvo un ataque en la cual en lo que estaba saliendo lo golpea al señor Rafael, y un acto de cólera lo patea y lo deja casi convaleciente. Pascual comenta que estuvo casi 2 horas en el suelo. Él tenía lástima, pena por su hermano, lo quería levantar, pero nunca quiso levantarlo, no lo hizo. Su madre también, ¿no? lo ve que también está en esta situación, ni siente lástima ni pena por su hijo, y que cuando ya Rafael se va, ya recién su madre siente pena por él y lo levanta, lo acuna y lo hace dormir. Pascual comenta que esa fue la única vez en que vio a su hermano feliz, ya que notó en su rostro una felicidad cuando se quedó dormido. Y ya después de ese hecho de que lo golpeado, pasó buen tiempo, dice Pascual, hasta que la desgracia apareció. Mario no aparecía, no la encontraba en ningún lado, hasta que Rosario, su hermano, la encuentra en una tinaja de aceite, muerto, la cual se había ahogado. Pascual comenta que se sintió pena por su hermano, él lloró también su hermana, pero la que no lloró fue su madre, y comenta que desde ese momento le empezó a tener odio a su madre por el poco empatía, amor hacia su hijo, su hermano. El que apoyó en su entierro fue el señor Rafael, fue el encargado de hacer el ataúd, los procedimientos. Nos comenta que su entierro fue pobre y aburrido, ya que solamente asistieron pocas personas: Manuel, Santiago, el monaguillo, Lola y 3 mujeres más. Lola, para ese entonces, Pascual comenta que le gustaba, tenía atracción por ella, pero nunca tuvo el valor de decírselo. Comenta que Pascual a esa edad tenía ya 28, 30 años, y Lola era más joven que Rosario, estaba entre los 21 y 22 años. Durante la ceremonia, Pascual entra en un estado de excitación, le empieza a ver a Lola, su cuerpo, sus piernas, su busto. Cuando ya se están retirando, se quedan ellos dos. Pascual la toma del brazo y la tumba al suelo. Se empieza a excitar, y Lola dice si es que en primer momento se rehúsa, ¿no? Hasta que al final se deja. Le dice que Lola dice a Pascual: ahora eres todo un hombre, tú no eres como tu hermano. Y ellos llegan a tener relaciones sexuales en la tumba de hermano de Mario, la tumba de Mario. Ya en la celda, Pascual nos comenta que ya han pasado 15 días desde que no ha vuelto a escribir. Revisa lo que está escribiendo y nos dice que todavía no ha llegado a lo fuerte, que hay cosas que falta comentar. Se pone a pensar de que en vez de estar acá en esta celda, debería estar en su casa descansando, tomando el sol. Cuenta también que la habían cambiado de celda y que ahora tenía una vista hacia un jardín, y que en ese momento había pasado 2 hombres y una mujer y un niño. Tal hecho que el niño le recordó a su hermano Mario, su hermano Mario lo recuerda, ¿no? Le tiene un poco de nostalgia de aquellos días de Mario cuando estuvo con él. También Pascual, ya en el pasado,
Pascual, cuando se entera de que Lola está embarazada, él se emociona, se alegra, es algo importante para él en su vida. Le dice que le va a pedir a su madre para que le dé el permiso de estar con ella. Habla con su madre, le dice que se va a casar con ella, su madre acepta. Pascual también se va a ver a don Manuel para que le haga la ceremonia del matrimonio para que se puedan casar. Después Pascual y Lola se casan un 12 de diciembre. Nos comenta que es el día de la Virgen de Guadalupe. Su boda gastó todos sus ahorros, ¿no? Que tenía ahorrado, pero la organización de la boda le quedó muy bien. Después de la ceremonia fueron a su casa, donde hubo bastante comida y bebida, donde la pudieron pasar muy bien. También nos comenta de que después de estar en su casa, toma a su mujer en una yegua y parten hacia una ciudad, donde el cual lo pasan 3 días. Esa ciudad se llamaba Mérida. También durante el trayecto que se estaban yendo hacia tal ciudad, cuando pasaban por un puente, habían golpeado la bestia, la yegua, no se percata que había una persona y la había golpeado. Pascual baja de la bestia y se va a verlo a la señora, ¿no? Y le entrega un real, ya para que pueda comprar su medicina, se da a entender él, ¿no? Y se marcha. Pero cuando la ve a Lola, que se ríe de lo sucedido, como que se molesta un poco, ¿no? Se alojan en la posada de Milo. Ahí descansan muy bien, nos comenta. Están ahí ya un buen rato cuando llega un agente, un guardia civil acompañado de un joven que tenía aproximadamente 25 años. Este era el nieto de la señora que la habían golpeado. Como dice Pascual, es cosa de hombres, solucionar problemas. Conversa con él y le entrega 6 pesetas. Y este muchacho se va contento, alegre. Pero durante esta conversación Lola estaba preocupado por lo que podría pasar, ya que estaba muy preocupada. Después de este suceso, Pascual y Lola deciden regresar a su casa. Toman el camino de regreso, pero antes de llegar se deciden comprar algunas cosas de adornos para su casa. Cuando llegan al Menalejo, Pascual manda a Lola a que se vaya a su casa, ¿no? A ver a sus amigas, a descansar, mientras que él se queda en la cantina un rato, bebiendo, disfrutando el momento. En este lugar se encuentra con Zacarías, cuando en todo esto del licor, la juerga, se empieza a hacer bromas muy pesadas, según dice Pascual, en la cual habla sobre un delincuente, de un ladrón, y Pascual se siente aludido y le dice a Zacarías que si está en hombre, que le diga en su cara, ¿no? Y hay como una pelea, una bronca entre ellos, y Pascual saca su navaja y la apuñala a Zacarías, donde lo mata. Da a entender que muere Zacarías, y después de eso se decide regresar a su casa. Dice que el trayecto le pareció demasiado largo, nunca pensó que su casa era lejos. Cuando llega a su casa, lo ve a la señora Gracia, que está en la puerta, y le dice que no puede pasar, y se molesta porque no puede pasar si es mi casa. No puedes pasar porque tu mujer se ha caído de la yegua y ha abortado. Tal hecho hace que Pascual se moleste, se llena de cólera y le pregunta dónde está el animal. Él dice que está dentro, encerrado, y que él se va y lo encuentra, saca su navaja, nos comenta que los da 20 navajazos, de la cual el animal muere.
Al siguiente año, Lola vuelve a quedar embarazada, pero ya Pascual ya tenía ya la mente con eso de qué pasará si se muere. Estaba preocupado. Aparte tenía ya el recuerdo de su hermano Mario. Eh, Su nuevo hijo de Pascual le pone el mismo nombre, pero por insistencia de su mujer, Lola es que le insiste que le ponga el nombre de Pascual. Y que Pascual, durante el periodo que estuvo con su hijo, fue una persona, le dio amor, alegría a su hijo, trataba de cuidarlo, pero a pesar de eso, del descuidado, del amor que le daba, su hijo enferma y muere. Nos comenta que tenía solamente 11 meses cuando su hijo Pascual muere. Su mujer va a entender que eso ha sido el mal aire que lo había matado. Tal hecho hace que Pascual piense que esto es un castigo de Dios por lo mucho que él ha pecado y por lo mucho que todavía falta pecar. Su mujer, su hermana, su mamá la consuelan, ya que como les comenté, él amaba y quería a su hijo, se había deprimido. No entender que los llama cuervos, ya que estaban todos de negro y estaban callados, estaban de luto en ese momento. Queda en su mente la idea de que todo está, ya no va para más la situación. Piensa en largarse, en irse lejos del pueblo, pero está pensando en eso, en cómo lo haría. Cabe mencionar que ya por eso ya van 2 hijos que de Pascual que ya van muriendo. Pascual en su celda nos comenta que se ha confesado con el cura Santiago. Él le dice que Dios todo lo perdona, él es amor, y que también ya van 4 meses desde que Pascual escribe su memoria, ya van pasando 4 meses según la obra. Luego, ya regresando a la narrativa, Pascual en una noche sus cosas lo ordena, lista, y se marcha caminando. Se va a la estación de tren de Don Benito y le pide un boleto para Madrid. Pero él comenta que él no quería quedarse en Madrid, sino que quería llegar a La Coruña y de ahí a América, a algún lugar de América. Durante el tiempo que estuve en Madrid, estuve en la casa de Ángel Esteve. Él le da alojamiento, le da 2 comidas al día por 10 pesetas, por 10 reales, perdón. Cabe mencionar que Pascual pensaba que tenía todo el dinero suficiente para poder llegar a América. Jamás pensó que un viaje por mar costaría tanto. Ve las tarifas y las salidas a La Coruña, que son los días 5 y 20, toma el boleto y regresa a la casa de Ángel Esteve. En esta casa también había un sargento, un militar, al cual le entrega el boleto, sacando cálculos. Me dice que le comenta de que le da una cantidad y él se da cuenta de que no tenía ni la mitad de esa cantidad, a lo cual se resigna a viajar a América, ¿no? Desde aquel momento se queda en ese lugar, se dedica a hacer trabajos por ahí de cargador de maletas, trabajaba en cocina, trabajaba de sereno en una fábrica de tabacos, hasta que termina viviendo en la casa de Apache. Ahí estuvo 1 año y medio viviendo, hasta que se cansó y decide regresar a su pueblo. Él pensaba de que en su pueblo lo iban a recibir con emoción o alegría, ¿no? Pensaba. Él cuando llega a su casa, su mujer se sorprende, ¿no? Por su llegada, y Lola le dice si le quería. Le dice que sí, que le extrañaba, pero que han pasado bastante tiempo, que ha estado 2 años, y también le confiesa de que está embarazada. Y Pascual le comenta, ¿pero de quién? Y él simplemente, Lola no sabe
cómo reaccionará Pascual, no le quiere decir, hasta que le dice que el que la embarazó ha sido el estirado. Pascual se llena de cólera, de ira, va en busca del estirado, y cuando el estirado se entera de que Pascual ha regresado, se desaparece por 4 meses. Se va a ver a Rosario y le pregunta por el estirado. Ella no sabe nada. Fue también a preguntar a la taberna y tampoco le dan noticias de él. Se va a su casa, en su casa se encuentra con su madre, y su madre, Pascual le pregunta por Rosario, dice que está adentro, en su cuarto, en la cocina, perdón. Se ponen a conversar, a dialogar, hasta que aparece el estirado, llega, y Pascual le reclama, ¿no?, por lo que ha hecho. Y el estirado le dice que no. Se empiezan a discutir, le habla de Lola, que es una zorra, tal hecho de que Pascual se molesta, ¿no?, y llegan a los golpes. Pues se ponen a discutir, pero Pascual le había prometido a Lola que no lo va a matar, y es aquí donde el estirado dice una palabra, una palabra de Lola, como te he dicho, zorra. Tal hecho hace que Pascual se moleste, saque su navaja y la haga sangrar, tal hecho de que el estirado muere. Después de este hecho de la agresión, y Pascual termina en la cárcel, llega hasta por lo menos sus 3 años, pero sale, y cuando él sale se encuentra con para él, ¿no?, el campo estaba mucho más triste como cuando ingresó a la cárcel. También pensaba que su madre lo iba a recibir con alegría, con emoción, pero grande fue su sorpresa que cuando llegó su madre, lo trata con indiferencia, frío, con poco amor, se puede decir, cuando él llega. También llega de Rosario, se entera de que su hermano ha salido, viene a verlo, le dice que ella le ha buscado una novia, y él le dice, pero ¿cuál? Se pone a conversar, dice que es la sobrina de la señora Ingracia, su nombre es Esperanza, y que ella lo quería ya antes de que él se case con Lola. Pascual y Esperanza se llegan a encontrar, se conversan, hablan de su vida, se enamoran, terminan besándose. Ya después de que se compromete con Esperanza, ya pasan 2 meses. Pascual se da cuenta de que su madre no va a cambiar, sigue siendo la misma de siempre, indiferente, fría, y ya en él el rencor hacia ella ha ido creciendo ya bastante, y él piensa que la única forma de acabar con esto es acabar con la vida de su madre. Él espera que sea la noche, se prepara para hacer esto. Llega al cuarto de su madre, la queda mirando fijamente, pero aún se pone nervioso, no sabe cómo hacer el hecho, pero en un momento se frena y se arrepiente de no hacerlo, y hace un leve movimiento que hace que su madre se despierte, y tal hecho hace que Pascual no lo dude y se lance a ella, y empiezan a forcejear, y la apuñala varias veces. Pero todo esto sucesos fue mientras que su esposa Esperanza estaba en la puerta, lo miraba. Había quedado en shock, paralizada de aquel acto. Pascual la ve, y decide, después de haber ya matado a su madre, decide escapar. Se va por los campos, y él comenta de que ya se sentía un alivio que corría por sus venas. Hasta ahí es la narración de Pascual, y termina.
ya que en la obra aparecen ya otras personas que son como los guardias, ¿no?, de la cárcel, que escriben también lo que sucedió después, ya cuando estaba en la cárcel. Ella estaba, cuando iba a ser llevado a su ejecución, pues comenta que lo hacen besar la cruz, se confiesa, y durante el trayecto Pascual se desmaya, y cuando se levanta se arrepiente de sus hechos, se empieza a forcejear diciendo que no quieren que lo maten, pero de nada le vale, ya que es ejecutado, y Pascual muere. Pero no nos da a entender de cómo muere, si es ahorcado o fusilado, pero Pascual lamentablemente muere al final de la obra. Eso sería todo. Fue un gusto hablar con ustedes sobre esta obra interesante de Pascual Duarte. Hasta la próxima.